Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio. Himno de bienvenida, hermanos, por favor. En los himnarios negros, en la pasta. Himno de bienvenida. Está en la pasta. Vamos a entonarlo. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta que Dios te ayudó, ni un momento te dejó, ya nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz, aleluya. Vamos a pedirle a nuestro hermano Marcelino que nos dirija en la primera oración, después pasaré al frente, hermanos, entonaré otras alabanzas y la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, Padre nuestro, gracias por todo lo que usted nos bendice, por el descanso de la noche, por el amanecer, por esta mañana, Padre Dios, que podemos despertar y darle gracias por todo, Padre eterno. Le agradecemos mucho, Padre eterno, por toda la bendición, todas las cosas que nos da. Y en esta mañana, Padre Dios, pedimos que usted sea con cada uno de nosotros al recibir su palabra y que sea con el hermano Jorge que presentará esta lección, su palabra, Padre Dios. Bendígalo y bendíganos a cada uno de nosotros. Siga con nosotros en esta mañana, Padre eterno, se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Vamos a entonar otras alabanzas, hermanos, en las carpetas blancas ahora, por favor. Página número 13. Página 13. Quiero cantar. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero que sepas, amable oyente, que Cristo te tiene amor. Él puede darle sentido a tu vida, entrégate hoy al Señor. Cristo tiene poder, nada hay que temer. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Y unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Y unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Religiones habrá, pero no salvarán. Solo Cristo Jesús puede dar libertad. Solo en Él hallarás el perdón y la paz. Solo en Él hallarás la felicidad. Página número 25. Página 25, por favor. La muerte venció. La gente necesita de tu amor eterno, tu gracia y compasión. La gente necesita perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre. Vino a salvarnos. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me acepta. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre. Vino a salvarnos. Jesús
Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Por la tierra todos brillarán. Cantemos por la gloria de tu majestad. Cristo por la tierra todos brillarán. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre vino a salvarnos. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre vino a salvarnos. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Vamos ahora a meditar, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Estamos hablando claramente, hermanos, concerniente a fundamentos bíblicos, y estamos tocando en sí mismo, hermanos, un punto de suma importancia, y esto es relacionado al bautismo, hermanos. Relacionado al bautismo, ¿verdad? Aún no hemos tocado la introducción. Estamos viendo los pasajes, varios pasajes bíblicos, hermanos, que nos habla relacionado a ello. La importancia, hermanos, que es el bautismo para cada ser humano, porque de ello dependerá también dónde pasará uno la eternidad. Y la última vez, hermanos, nos habíamos quedado allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, cuando se le dio la ordenanza a aquella multitud en el día del Pentecostés, después de que habían andado aquella gente con nuestro Señor Jesucristo durante el periodo que Él estuvo predicando, les bendijo, los alimentó, pero luego llega el punto en el cual empezaron a cuestionar o empezaron a decir: crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Estamos hablando concerniente al día del Pentecostés. Y fue cuando Pedro, hermanos, se levantó y empezó a dar aquel discurso que dice que hasta lo alargó hasta la medianoche, ¿verdad? Y dice ahí claramente en el versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, no solamente es cuestión de un arrepentimiento, pero dice claramente ahí que les dijo claramente lo que tenían que hacer a causa del pecado que ellos habían cometido con nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: bautícese cada uno de vosotros, y luego le dice la razón por la cual ellos deberían ser bautizados, y esto era para el perdón de los pecados, hermanos. El perdón de los pecados. Ahora, en sí mismo, ¿qué simboliza el bautismo, hermanos? Cuando uno es bautizado, en sí mismo, ¿sabe para qué es el bautismo? ¿O qué es lo que estamos nosotros conmemorando a través de las aguas bautismales? Dice la palabra de Dios, y los invito que abran sus Biblias al libro de los Romanos, capítulo 6. El libro de los Romanos, capítulo 6. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Recuerde que es una clase bíblica
Los que gusten participar en las lecturas bíblicas o en comentarios, lo pueden hacer libremente, hermanos. Romanos capítulo 6, versículos del 1 hasta el versículo 7, por favor. ¿De qué pues diremos? Perseveraremos. ¿Qué más diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Okay. Fíjense cómo empieza a hablar el apóstol Pablo aquí, hermanos. Primeramente hace una pregunta, dice, ¿qué pues diremos? Y luego no solamente hace una pregunta, sino hace una segunda pregunta, hermanos, en el versículo 1. Y dice, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Debemos nosotros aún mantenernos en nuestra condición pecaminosa? En otras palabras, para que la gracia abunde, hermanos. No debemos de permanecer ya en el pecado. Si no, dice ahí mismo el versículo 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, cuando está hablando aquí, que somos muertos al pecado, dice entonces, ¿cómo poder seguir viviendo en ello? Los que hemos sido muertos en pecado, hermanos, nosotros ya no debemos continuar haciendo lo que hacíamos antes. Ahora somos sepultados, dice el versículo 3, y cuando está hablando de un sepulcro, hermanos, sepultados, esto representa el bautismo. Somos sepultados en Cristo Jesús por su muerte. ¿Sí? A esto es lo que está refiriendo aquí el apóstol Pablo, porque dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto somos sepultados y luego somos resucitados juntamente con Cristo a través de las aguas del bautismo. Ahora dice, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el día de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos. Esto es lo que dice, es muerte, o lo que representa, hermanos, el bautismo es muerte, sepultura y resurrección juntamente con Cristo. Hermano. Cuando dice 6:1, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, ¿qué es abunde? Que sobresalga, que continúe, en otras palabras. El perdón de Dios a través de Jesús es por gracia. No merecemos ser perdonados. Entonces, Dios vio que estábamos perdidos completamente, y la manera en que Él decidió perdonar nuestros pecados esta vez ya no era como ofreciendo un corderito o holocaustos así. Él lo que hizo fue mandar a su Hijo para propiciación de nuestros pecados. Pero dice, y luego que, entonces gracias a que pecamos, Dios tuvo compasión y nos mandó gracia, y la gracia es que nos permitió ser perdonados a través de Cristo. Entonces, para que Dios siga mostrando más gracia que seguir pecando. Eso es lo que están pensando ellos. Dice, entonces, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se dice, de ninguna manera. O sea, no se trata de que te abuses de Dios, sino de que entiendas el sacrificio. Esta palabra abunde era la que me decía abundancia. Más abundancia, más. Sobresalir más. Así es. ¿Alguien más que quiera opinar algo, hermanos?
En inglés usa la palabra increase, que quiere decir aumentar. Aumentar. Ujú. Que aumente. Así es. Entonces sería, ¿qué simboliza el bautismo? Pues ahí lo está diciendo. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, Ujú. así lo dice. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues un cuerpo muerto, no lo vamos a dejar ahí, lo velamos por unos días, pero no lo podemos dejar ahí porque va a empezar un proceso de putrefacción. Lo Ujú. que dice es, sepulta, pero en Cristo hay Resurrección. vida nueva y Ujú. resurrección. Entonces, Ujú. tal vez también por eso es importante que el bautismo sea de esta manera. ¿Por qué te meten al agua? ¿O por qué no nomás te mojamos la cabecita? Pues porque al sepultar, no te sepultan la cabecita, o sea, es Sumergirte todo completo. Ujú. Así es. Así es. Fíjense, hermanos. Primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 2. La primera carta a Pedro. Capítulo 3 y el versículo 2. considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Ok? Entonces, viendo todo esto, lo que hemos estado viendo relacionado al bautismo, ¿cómo lo debemos nosotros de verlo, hermanos? ¿Cómo debemos nosotros considerarlo? Bueno, ahorita que estoy viendo lo de casta, es una buena moral. Sí. Que si en un momento dado fuimos bien tremendas y bien quemadas, o bien tremendos y bien quemados por nuestras malas obras, aquí ya se está diciendo, ¿verdad?, que a partir de haber un cambio, de que tu conducta sea lo que se trata de ti, una conducta casta y respetuosa. Sí. Si no soy así, pues vas a aprender. Sí. Y hay que recordar también lo que dijo Pablo, ¿sí? Ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Las cosas viejas han pasado. Todo lo viejo de nosotros, hermanos, ya ha quedado atrás una vez que hemos venido al conocimiento de la verdad, una vez que hemos sido bautizados a través de las aguas del bautismo y hemos sido muertos en Cristo Jesús para resucitar y andar en una vida nueva, hermanos. Filipenses, si mal no recuerdo, capítulo 3, por ahí está en el capítulo 3 de Filipenses, hermanos, ahorita se los digo. Vamos a ver. Gálatas 2:20, entonces. Sí. Gálatas 2:20. Okay. Sí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos venido al bautismo, hermanos, debemos de aprender así como el apóstol Pablo, a poder decir nosotros, ya no soy yo la persona como yo era ahora o antes. Ahora soy renovado, soy una nueva creación en Cristo y ahora me corresponde andar de acuerdo como Cristo lo era. Y Pablo lo está diciendo aquí, hermanos. Una vez más en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más. Esto es lo que tenemos que decir nosotros cuando venimos a los pies de Jesucristo por el bautismo, hermanos. ¿Ok? Entonces, hay un pasaje, perdón que te interrumpa, hablando de eso, porque pues va a haber un cambio. Esto es capítulo 9, hablando ahorita del ejemplo de Pablo. Pues fue un perseguidor de la iglesia. Él defendía lo que él conocía, pero no a Cristo. Entonces fue bien malo con la iglesia. Y dice Hechos 9, él pasó por un proceso cuando le escuchó la voz y le dijo, ¿por qué me persigues?
y se quedó cieguito y le dijeron vete a tal lugar y ahí te van a preparar. Y la Biblia nos habla de los estudiosos que llevó un tiempo, ¿verdad?, para que conociera a Pablo quién era Jesús y que cambiara. Y en este pasaje de Hechos 9, capítulo 26, le tienen miedo. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, todo ese pasaje pone un ejemplo de si en algún momento vas a llegar y, pero si este o si esta era. Al mismo Pablo le tenía miedo porque por la reputación que traía, porque fue así, no fue que lo inventaron, fue duro con la iglesia, mató cristianos, encerró cristianos y no seguía como si nada. Así es. Ahora, hermanos, quiero iniciar nuestra introducción de esta mañana con lo siguiente. Hubo alguien que escribió a una tía y le escribe diciendo, querida tía, por favor explícame qué quiere decir la gente cuando dice que nacer de nuevo. Esta es una carta que escribió alguien para una tía. Y luego le contesta para atrás la tía y dice, quiere decir que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y que han puesto su fe y su confianza en Él. Gente de todas creencias reclaman que nacen de nuevo porque piensan, sienten, escuchan o tienen un sueño con una cierta sensación. Y como resultado, creen que han sido salvos. Y muchas veces piensa la gente y dice, solamente tienes que creer en el Señor Jesús y serás salvo. Otros dicen, solamente pon tu mano en la televisión o en la radio y ¿qué crees? Ya eres salvo. Hermanos, a través de la Biblia, yo no he encontrado un pasaje bíblico que diga en sí mismo esas palabras. En la Biblia encontramos ejemplos que nos dicen o nos están relatando cómo debe de ser la salvación. Y la salvación es personal. Y la salvación, hermanos, te dice paso por paso lo que uno tiene que hacer. Y no solamente tienes que creer y serás salvo, no solamente tienes que poner la mano en la televisión o en la radio y serás salvo. El bautismo, hermanos, es una de las doctrinas más mal interpretadas de la fe cristiana y de otras personas. Dios no es responsable, hermanos, de las enseñanzas. Las enseñanzas son muy claras. La misma palabra de Dios nos dice cómo debe de hacer. Pero va a depender de uno mismo. Nosotros, como predicadores, somos solamente portavoces de la palabra de nuestro Dios. Pero es Dios el que habla a través de nosotros, hermanos. Y la Biblia es muy clara y nos dice exactamente, hermanos. ¿Sí? Hugh F. Pyle, un escritor, dice en su libro, la verdad acerca de la iglesia de Cristo. Específicamente en su capítulo 4 titulado, por favor, hágame en el bautismo, ahógame en el bautisterio. Esta persona, hermanos, escribe lo siguiente. La herejía favorita de la iglesia de Cristo es la doctrina de la regeneración bautismal. Toman todo el alcance de la palabra gloriosa de Dios y tratan de ponerlo todo bajo el refugio de 5 versos, hermanos. Tomados fuera de contexto, que según ellos enseñan que nuestros pecados son lavados en la pila bautismal en la iglesia, hermanos. En la iglesia. De acuerdo a las doctrinas, la iglesia de Cristo, hermanos, todos los grandes héroes de la fe en Hebreos capítulo 11 se perdieron porque nunca fueron bautizados después del día del Pentecostés. Esto es lo que dice
este personaje, este autor. Pero dejemos, hermanos, dejemos más bien que la Biblia hable por sí mismo. Dejemos que la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos muestre la respuesta a la pregunta hecha a la tía y pongamos al Señor, al escritor Pyle, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, porque eso es pensamiento de hombre. Esto lo que él escribe, hermanos, son solamente sus filosofías o sus creencias. Pero si vamos a la Biblia nos va a dar la respuesta tal y como es. No va a ser lo que yo vaya a pensar, no va a ser lo que yo crea, no va a ser lo que el hermano Marcelino Banda va a pensar o cree, sino lo que la misma palabra de Dios tiene que decirnos, hermanos. Fíjense, hermanos. El tema bíblico que estamos hablando es sobre el bautismo. En el Nuevo Testamento, la palabra griega original aparece 115 veces, hermanos. Bautista, bautismo, bautizando, etc. La traducción del Antiguo Testamento del Rey Santiago no usa forma dada en el Nuevo Testamento en ninguna parte, hermanos. Simplificada de esta palabra bautismo se quiere decir sumergir. Quiere decir, hermanos, cubrir o zambullir. Esto es lo que quiere decir bautismo, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a meditar poquito, hermanos. ¿Qué es para usted el bautismo? ¿Qué significará para usted realmente el bautismo? Un cambio total. Es un cambio total. ¿Cuáles son las definiciones que diste de bautismo, los sinónimos? Sumergir, ¿cómo se dice? Pero no más. Sumergir, cubrir o zambullir. Sumergir, cubrir o zambullir. Pero para usted, ¿qué quiere dar a entender bautismo, amigos? ¿Qué representará para usted realmente esta palabra, hermano? También es que sigue a Cristo, está siguiendo a Cristo, y el soldado de Cristo ya, está al lado de Cristo, ya no es mundano, ya no va a andar con las cosas del mundo, es apartado. Ok. Sí. ¿Qué más puede decirme usted sobre el bautismo? Volver a nacer uno, hermanos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede ser bautismo, hermanos? Dejar atrás el viejo hombre. ¿Sí? Perdón de pecados, hermanos. ¿Sí? El bautismo, hermanos, cuando estamos diciendo sumergir, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra sumergir? Que tiene que estar completamente cubierto. Está sumergido, se va a sumergir, se va a zambullir, ¿verdad? Y cubrir, hermanos, quiere decir que debe estar completamente tapado, hermanos. Es lo que quiere decir. Entonces, somos sumergidos en el agua, pero tenemos que estar completamente tapados en el mismo agua, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si de repente, hermanos, yo o alguien me bautiza y yo saco mi mano o saco un pie o no estoy sumergido bien completamente de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿Será válido ese tipo de bautismo? Para muchos van a decir que sí. Por la cuestión que dices que es el acto de obediencia, ¿verdad? Como que en el agua en sí no te va a limpiar. Pero cuando uno piensa aceptar una persona, lo dejas con la mano de fuera, lo dejas con el pie de fuera. O sea, a veces se hace pleito en esas cosas, pero lo correcto es tanto el que va a bautizar como el que se va a bautizar, asegurarse de entra.
completamente en el agua y salte. O sea, no te vas a quedar ahí 2 horas. Es un acto de baja, sube. Porque si se entra en pleito, ¿verdad? Lo correcto es si la palabra se está diciendo, cuando Cristo lo crucificaron no se quedó con una parte afuera. Pues. En el caso de él, pues fueron 3 días, ¿verdad? En el sepulcro. Nosotros no vamos a estar 3 días abajo del agua. Pero es un acto de obediencia en el que pues trata de apegarte lo más que puedas a la palabra y a la realidad. Así es. Es simbólico lo que está hablando de zambullir, muerte, ser sepultado. Todo eso es simbólico, no físico, es espiritual. Sí. Lo que estás haciendo es algo espiritual, no físico. Y mucha gente no ve, ya sea por algo que si la mano quedó afuera o se detuvo porque tuvo miedo o algo así, no dicen que no es válido, pero todo es en el corazón, todo es en el espiritual, la actitud que tenemos cuando hacemos el acto. Sí. Así no tiene es. que ver nada con lo físico. Es que sí pasa, ¿sí? Hay personas que los hacen 3 veces, 4 veces, pero por eso es importante la comunicación, tanto el que va a bautizar como el que se va a bautizar, confía muy bien, así como entra, sale, no sé. Okay. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué tipo de bautismo hay en nuestros tiempos? ¿O había en los tiempos de la Biblia? En el río. En el río, ok. Fíjense, hermanos, Moisés, y lo vamos a ver en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Moisés, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2, hermanos. Ok. 10:2. Sí, primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 2, hermanos. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se fija? ¿Cómo fueron bautizados, hermanos? En la nube, la que lo estaba cubriendo. Y cuando pasaron, cuando el mar se abrió, que pasaron por el medio de ahí, dice aquí la escritura, hermanos, y así es como yo lo entiendo, dice, y todos Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de bautismo hay, hermanos? Ya vimos el bautismo de Moisés, cómo era. Pero ¿qué otro tipo de bautismo hay? ¿Sí? Juan el Bautista. ¿Sí? Sí, así es. ¿Qué podemos decir, hermanos? El tipo de bautismo que es fuego y el Espíritu Santo. Fuego y Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Y aquí está hablando ¿quién? Juan el Bautista, hermanos. Cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino, ¿para quién? Para Cristo, hermanos. Para Cristo. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿cómo, hermanos? En Espíritu Santo y en fuego, hermanos. ¿Y este era quién? ¿O quién iba a ser este? Jesucristo, hermanos. Jesucristo. ¿Simbólico? ¿Simbólico, hermano?
¿sí? En Espíritu Santo, espiritual, ¿verdad? Pero es simbólico. Dice MacArthur, 3 tipos de bautismo son referidos aquí. Uno es en agua para arrepentimiento. El bautismo de Juan simboliza limpieza. En el Espíritu Santo, todos los creyentes en Cristo son bautizados espiritualmente. Y en fuego, dice, ya que el fuego es utilizado en este contexto como medio de juicio. Este debe referirse a un bautismo de juicio contra los no arrepentidos. Sí. O sea que no es como que vamos a hacer cosas extraordinarias de que vas a tener poder para sanar enfermos o así. Sí. No, sino va a haber un cambio, ¿sabes? Sí. El bautismo de Juan, hermanos. Ya dijimos Moisés, fuego y espíritu. El siguiente es el bautismo de Juan, hermanos. Mateo 3:6. ¿Sí? Okay. Entonces, ellos estaban aceptando que eran pecadores y estaban confesándolo. Y dice la escritura que todo aquel que confiese, ¿qué dice? ¿Se acuerda? Todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí, hermanos, se está hablando y está diciendo que la gente, la multitud, estaba siendo bautizada, había un cambio en ellos, se arrepentían de sus pecados, y Juan el Bautista dice que él los bautizaba en agua. Pero estaba preparando el camino que dijimos más adelante, que los iba a bautizar a través de ¿qué? Del Espíritu Santo y de fuego. ¿Ok? Y ahora, el bautismo de Jesucristo mismo, hermanos. El bautismo de Cristo Jesús. Este es el bautizo, hermanos, que hace mención Efesios capítulo 4, versículo 5. Tengo una información grande sobre el bautismo de Juan. Porque Juan dice que yo te bautizo en agua pero más que viene. Dice, el simbolismo del bautismo de Juan probablemente tiene sus raíces en los rituales de purificación del Antiguo Testamento, como Levíticos 15:3. El bautismo había sido administrado por un largo tiempo a los gentiles prosélitos que adoptaban el judaísmo. De esta forma, el bautismo de Juan representaba poderoso y dramáticamente el arrepentimiento. Los judíos que aceptaban el bautismo de Juan estaban admitiendo que habían sido como gentiles y necesitaban llegar a ser el pueblo de Dios de manera genuina, interiormente. Un increíble paso dejarlo atrás por los gentiles. Es porque ya Juan estaba entendiendo que no lo sabía bien porque no lo miraba, pero él sabía que venía un Salvador, ¿verdad? Y estaban empezando a obedecer. Así pues, es. Para los judíos y para ellos, pues, ¿sabes lo que hemos visto? Que todavía hasta el día de hoy, pues ni siquiera consideran a Jesús como Salvador, siguen esperando en Mesías. Sí, así es, hermano. Y entonces, dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, el tipo de bautismo que debe ser en Cristo Jesús. Y esta es la base para nuestra lección en este día. Efesios capítulo 4, versículo 5, dice, un Señor, una fe y un bautismo. No hay muchos bautismos. No hay muchos señores, hermanos. No hay muchas feces, como dicen. Pero solamente tenemos un Señor, una fe y un solo bautismo. Y este bautismo es el bautismo de ¿quién, hermanos? De Cristo Jesús. El de Cristo Jesús. Y dice, y nos sigue diciendo el versículo 6, hermanos, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos, hermanos. Preguntas, comentarios que tengan, hermanos. Creo que cada bautismo que mencionaste tenía su propósito, pero el válido es el de Jesucristo, y tenía que morir en la cruz para el perdón de pecados.
ese es el que cuenta, ese es el que tiene valor. Aunque los demás tenían su propósito, todos iban apuntando para el bautismo de Cristo. Así es. Hay algo creo interesante también, que muchas iglesias, algunas no predican el bautismo, algunas solamente con creer en el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa, y ahí se quedan con ese pasaje, ¿verdad? Sin considerar que sigan leyendo, y en el mismo pasaje dice que esta familia accedió al bautismo. Alguien me preguntaba hace unos días, bueno, pues es que yo ya me bauticé en la iglesia tal, y me dice, ¿qué? ¿A poco me tengo que volver a bautizar? Ayer que veníamos en el camino, y yo le digo, mira, el bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos, por ejemplo, nos dice que el Señor iba añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. La cosa es aquí, cuando tú te bautizaste, ¿a dónde fuiste en la vida? Si tú dices, yo ya me bauticé, yo siento que yo no tengo que volver a ser bautizada, yo confesé mi Jesucristo, o sea, las cosas que debemos decir, y le explico, ¿verdad? No se trata nomás de decir, yo quiero ser bautizado ya, uno hace preguntas, que tú vas a hacer delante de Dios como testigo una promesa, ¿verdad? Que vas a, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero necesitas declararlo frente tanto de la gente como especialmente con Dios, con quien te va a bautizar, ¿verdad? Y tener la certeza que el bautismo, el acto de obediencia que representa el bautismo, a través de Dios va a perdonar tus pecados. Y te preguntan también, ¿prometes serle fiel hasta que el Señor te llame, ¿verdad? Vas a iniciar una carrera. Y eso empezó a reír. Digo, muchas veces al bautizar no consideran eso, nomás. ¿Quién se quiere bautizar y levantamos? Vamos todos a bautizar y empiezan a orar y así. Entonces son cosas que son importantes, estás adquiriendo un compromiso delante de Dios. Si tú dices que todo esto se cumplió, pues no tienes que pelear con nadie, solamente con Dios. Pero empieza uno a estudiar las palabras y empiezas a darte cuenta de cosas que ahí es donde las iglesias, tristemente, no siguen los lineamientos de la palabra de Dios. Sí. ¿Verdad? A mí me gusta la música. Se me da la música, se me da cantar, se me da, o sea, pues yo puedo traerme un pianito y una guitarrita y no pasa nada. Y armonizamos bonito. Pero ¿qué es lo que Dios me está pidiendo en la adoración? Es verdad, cuando el becerro de oro empezaron a innovar, empezaron a sacar cosas creyendo, cuando el Señor te dijo, ningún Dios tendrá. Cuando empieza uno a perder la pureza, la santidad, y llegas al bautismo, sí, pero a partir de ahí, salvo siempre salvo, no. Tiene que haber una transformación en tu vida, pero que esa transformación sea de acuerdo a la voluntad de Dios, no a lo que a mí me conviene o como yo quiero. Entonces, son como situaciones que son delicadas, pero muchas veces la gente no las iglesias eso no se lo predican, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que nuestros seres amados que mueren sin Cristo sean salvos? Yo deseo, tengo mucha familia que ha partido, y yo deseo, porque fueron buenas personas. Yo no soy Dios para juzgar, pero lo que a mí me está enseñando es predica. Y ayuda, ¿verdad? A través de la palabra, háblales de la palabra, acércalos a mí y siempre ponlos que ellos sigan mis caminos y no sus opiniones. Sí. La pregunta para esta mañana es, hermanos, ¿por qué ser bautizados? ¿Por qué? Entonces, ¿podemos bautizarnos varias veces? Bíblicamente dice la Escritura, una fe y un solo bautismo. Si la razón, si a uno lo bautizan de bebé, de niño, ¿sí? La pregunta es, ¿el niño tiene pecado? ¿El niño sabe lo que está haciendo? No. Y crece y puede ir a una iglesia, una denominación o X, o a la iglesia de Cristo, y puede decir a aquel niño que ya creció, es que yo ya soy bautizado. Y se le puede preguntar, ¿y sabías por qué fuiste bautizado?
Pues el niño va a decir, no, porque mis papás me dijeron que me bautizara. Ahora, si vas a una denominación, la pregunta es, ¿por qué fuiste bautizado en ese lugar? ¿Fuiste bautizado o bautizada de acuerdo a lo que Cristo dice, a lo que la Biblia dice? ¿O fuiste bautizado o bautizada para pertenecer o formar parte de? ¿Sí me explico? Pero la Biblia dice una sola fe y un solo bautismo. ¿Y el bautismo es a través de quién? ¿Y para qué vas a formar parte del bautismo? Por eso la pregunta es, ¿por qué ser bautizado? Porque es un mandamiento de nuestro Dios. Hermanos, ¿por qué ser bautizados? Hay tantas razones como las creencias que existen. Por ejemplo, hermanos, los bautistas. No es esencial para la salvación, dicen ellos. No es esencial para la salvación, pero es esencial ¿para qué? Para la obediencia. Para obedecer nomás. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, bautismos. Hermano, yo me quiero bautizar, pero bautízame el 24 de diciembre. Uh-huh. Y se hace una jornada para el 24 de diciembre va a haber bautismo. El que quiera, pues se reúnen tantas personas. Sí. Cuando tú vas a la Biblia, a la base, la gente necesita actuar. Sí. No, hermano, yo quiero bautizarme en un río. Pues ¿dónde está un río? Pues está 3 horas el más cercano. Pues mañana, hermano, vamos. O sea, si tú estás entendiendo que el bautismo es necesario para tu perdón de tus pecados, y tú sabes que la vida no depende de ti, y que la obediencia sí depende de ti, ¿qué vas a hacer? Vas a poner los moños ahí, espérame, Señor, espérame al 24 de diciembre, porque quiero que toda mi familia esté. Entonces ahí es donde empezamos a ver, cuando hay un entendimiento, esto es la palabra, cuando hay un entendimiento, tú ya no te detienes, porque sabes que estás perdiendo todo o vas a ganar todo. Independientemente de mi familia, yo voy a cuidar mi salvación, con temor y temblor. Te amo, familia mía, pero yo cuido mi salvación. Y esto es algo interesante, porque me decía esta muchacha ayer, dice, entonces, dije, mira, hermana, hay bautismos que se hacen y son por la forma equivocada. Es que me dijeron que para poder andar con Carlita tengo que ser de la iglesia. Y la persona se bautiza, pero no hubo una convicción hacia Dios, porque quiero andar con Carlita. Porque me detectaron una enfermedad terminal y no me quiero morir. Entonces yo estoy segura que si yo me bautizo, el Señor me va a ayudar y me va a sanar. Estás nuevamente por los fines, porque tengo miedo a morir e irme al infierno. Bueno, pues es una base, pero aquí lo que nos está enseñando, porque creo que Jesús es mi Salvador. No está diciendo porque tengo miedo a morirme y no me quiero ir al infierno, no. Lo que Dios quiere es tu corazón seguro de que voy a confiar en ti, que venga lo que venga, Padre, tú estás conmigo. Y muchos no predican eso, ¿verdad? No, pues quiero pasarle, venga, sí, vamos. Y no es así, o sea, cuando tenemos un acto de obediencia, en el agua no se te quitan cicatrices, no se te quitan todas esas cosas, si estás poquito no vas a salir caminando bien, no. Es como dijo el hermano, es en ti, en tu espíritu, tu ser, tu alma, donde va a empezar a trabajar la palabra. Así es. Entonces, hermanos, ¿por qué ser bautizado? ¿Será para formar parte de una organización? ¿Será como dijeron los bautistas, no es esencial para la salvación? ¿Será como los testigos de Jehová, hermanos, que debe ser bautizado para mostrar dedicación a? Los metodistas dicen bautismo, una señal para la diferencia entre un cristiano y uno no cristiano. ¿O será, hermanos, como dice la iglesia verdadera, para el perdón de los pecados? Cuando duele el cuerpo con una enfermedad, ¿qué quieres? Sí. Quítamela. Tengo una tía que le amputaron porque era tanto su dolor que decía, ya quítamela, ya no la quiero sentir. Uno no entiende lo que es un pecado. Ya no quieres estar más bien. Ciertamente fallamos después del bautismo, ciertamente cometemos faltas, siempre va a haber esa lucha entre la carne y el espíritu,
pero tenemos un abogado Sí. y él conoce Ya. nuestro corazón. Ujú. Así es. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender y comprender lo que la palabra de Dios dice, no lo que digan los demás. Muchos pueden decir, una vez salvo, siempre salvo, ¿no, hermanos? Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? Y luego dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, hermanos. Y si no estabas en Cristo, ¿dónde es? ¿Dónde estarás? Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención.